Comienza aquí el tiempo de las entrevistas de actualidad y para ello contamos hoy aquí con la consejera de Cultura, Educación y Política Lingüística, con Cristina Uriarte. Ongi etorri. Precisamente hoy, que la educación va a ser uno de los temas que va a marcar la agenda del día. Mañana el ministro de Educación, Wert, aprueba esa ley LOMCE. ¿Cuál es la valoración que hace? Anuncia que va a haber recortes, que va a haber modificaciones, pero ¿cuál es la valoración? A ver, el documento que va a presentar mañana en realidad oficialmente no lo conozco. Es decir, nosotros solicitamos el documento que iba a llevar y se nos ha remitido al documento que que analizó el Consejo de Estado. Entonces, es el mismo documento que disponíamos en el mes de febrero, no ha habido cambios desde entonces y los cambios que hubo desde hace 5 meses al de febrero, que es el que disponemos, fueron muy pequeños. No se puede decir que ha habido grandes avances en el documento que se va a presentar mañana. Yo sí pienso que mañana, pues en el Consejo de Ministros se aprobará y entonces entrará en lo que es en el Congreso de Diputados. Y ahí tendremos el debate parlamentario, a ver qué da de sí. En ese texto que recibíais de febrero, hablamos por lo tanto del texto de febrero, ¿cuáles son las principales modificaciones que usted considera que deberían de ser obligatorias? A ver, ya simplemente la ley esta prevé alcanzar unos objetivos que para nosotros ya están alcanzados. Es decir, no tiene mucho sentido poner en marcha una ley que para conseguir unos objetivos que por nosotros, o sea, por la Comunidad Autónoma del País Vasco, están ya superados. Es decir, el tema de la tasa de abandono o el tema de cuáles son las competencias en determinadas asignaturas como puedan ser en ciencias, bueno, sí, siempre hay margen de mejora, pero para nosotros no creo que es válido las medidas que se plantean. Aparte de eso, la ley tal y como está redactada supone una invasión de competencias en lo que se refiere a las competencias de educación que tiene la comunidad autónoma. Es decir, las competencias de educación son competencias compartidas entre el Estado y la comunidad autónoma. De hecho, pero él sobrepasa esas competencias y nos las invade. Eso ya simplemente en temas de educación. Ya si hablamos ya del euskera, de los idiomas oficiales, luego el tratamiento que recibe el euskera no es el que debe ser. En esa misma línea, de hecho, el Consejo de Estado también fue muy duro con ese texto presentado por el ministro Wert. Ellos también hablaban de esa invasión, entre otras cosas, hablaban de esa invasión en las competencias de las comunidades autónomas. Sí. ¿Le sorprendió la dureza con la que habló el Consejo de Estado sobre el texto? En algún aspecto sí, es decir, no esperaba que en el ámbito de los idiomas diera la razón a las comunidades autónomas diciendo que son es a las comunidades autónomas a las que les corresponde regular el tema del tratamiento de los idiomas, el porcentaje, etc. Entonces, ahí sí me sorprendió bastante. Hay aspectos también que son positivos en el informe, pero la verdad es que es un informe que no es vinculante y me parece que no sé si el ministro va a hacer mucho caso de las recomendaciones que recogía el informe. Eso le iba a preguntar porque tanto el Consejo de Estado como hoy mismo ahora hablaremos de la huelga que se está celebrando, sobre todo a nivel del Estado. Las críticas están siendo muy duras, pero no parecen que vayan a aplanar en el objetivo del ministro. No, la sensación es la misma. Es decir, en estos momentos es un texto que no tiene un acuerdo amplio de todo el sector. De hecho, se está viendo en todas las protestas y tanto las manifestaciones o huelgas que puedan estar convocadas como las declaraciones que pueda haber desde distintas comunidades autónomas, ¿no? Aparte de la nuestra. Pero aparte de no disponer de un consenso amplio, sí, tal y como dice el ministro, son muchas las reuniones que ha planteado, ¿vale? Pero si no escucha lo que se le ha dicho en esas reuniones y no se refleja en cambios de relevancia en el propio texto, pues con eso no conseguimos nada. Usted, de hecho, tuvo una reunión bilateral con el ministro, una reunión de la que salió bastante decepcionada. ¿Cree que esa actitud puede cambiar en futuras reuniones? No creo. A ver, no tengo verdaderas esperanzas, es decir, la reunión en sí fue cordial, pero el resultado de la misma es que no hay avance. Es decir, pues como el resto de las reuniones, se ha reunido con distintos consejeros, se ha reunido con los consejos escolares, las distintas reuniones que ha tenido con los responsables de las comunidades autónomas, pero realmente el avance ha sido prácticamente nulo. Entonces, ahora que queda en el debate parlamentario, simplemente pueden ser pequeños ajustes lo que pueda realizar. Bueno, yo creo de todas formas que tenemos que aprovechar todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para intentar mejorar el texto, porque al fin y al cabo él acabará aprobándolo.
O sea, el Ministerio acabará aprobando un documento, una ley, y entonces pues habrá que intentar por lo menos influir todo lo que podamos en ello. O sea, hay que utilizar todas las medidas que tengamos a nuestra mano para poder influir en esa ley. Y por intentar concretar un poco cómo van a intentar influir. Ahora en estos momentos lo que tenemos es el debate parlamentario. Entonces, bueno, pues a través del grupo parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, pues bueno, intentaremos llegar a acuerdos, a ver qué margen tenemos y un poco a ver a la espera, a ver cuál es el texto definitivo que aprobarán. ¿Y cuáles son las modificaciones en las que van a hacer hincapié? Nuestra idea es intentar defender lo que es la calidad de nuestro sistema de educación. Entonces, hay distintas medidas, sobre todo en el ámbito de la invasión de competencias y en el tratamiento de los idiomas. Por supuesto, esas son las dos líneas rojas en un principio que marcamos, porque nuestra idea es que salvaguardemos nuestro propio sistema de educación. Entonces, luego, a partir de ahí ya podemos entrar en otra serie de puntos, o sea, que como puedan ser la formación profesional básica, que desde luego para nosotros es un error, porque al fin lo que hace es sacar al alumno del propio sistema de educación y disminuye las competencias profesionales con las que puedan adquirir estos alumnos. Por otro lado, también está el tema de los exámenes, todos estos exámenes, bueno, reválidas, aunque al ministro no le guste la palabra reválidas, en realidad lo que hacen es, por un lado, desautorizar hasta cierto punto o no tener en cuenta el trabajo realizado por el propio profesorado, porque al fin y al cabo pues hay una evaluación que se va realizando en los propios centros, un trabajo que va realizando el profesor, pero al final viene una evaluación exterior. Y luego esa propia evaluación exterior, si desde Madrid nos van a decir cuáles son los contenidos de esos exámenes, al final nos están condicionando el currículo, están condicionando cuáles son el nivel y los conocimientos que tienen que adquirir nuestros propios alumnos y alumnas. Entonces, ahí nos están condicionando el currículo, por lo tanto también es una nueva invasión de competencias y también nos están rebajando la calidad de nuestro sistema educativo. Otra de las modificaciones que se impone en esa ley LOMCE está la de la eliminación de la asignatura de Educación a la Ciudadanía, sí, y la incorporación nuevamente de la opcional de religión. ¿Cómo les afecta eso directamente? En estos momentos a nosotros sí tenemos que cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y a su vez tenemos que ofertar tanto religión como una alternativa. Tenemos que trabajar en esa alternativa cuál va a ser sus contenidos, vamos a trabajar con los centros para ver cuál va a ser. En el hecho de que en la LOMCE se elimine la educación para la ciudadanía, al fin y al cabo es una educación en valores que tienen que recibir los alumnos. Y para nosotros supone una gran pérdida, dado que si el alumno elige religión, no tiene una educación en valores que también debería tener. O sea, no es simplemente me parece muy respetable y por eso vivimos en una sociedad plural, el tener que puedas optar si quieres tener religión otra, pero el hecho de la educación en valores que se pierde y que solamente la puede recibir parte del alumnado, no estamos de acuerdo con ello. ¿Eso también les influye directamente a los profesores? Claro, también. Finalmente tienen que preparar una materia que hasta ahora no se estaba impartiendo. Sí, en estos momentos hay que ver exactamente cuáles son los contenidos de esa materia y ver qué tipo de profesorado pues, va a poder dar esa asignatura. Profesores que hoy, sobre todo a nivel del Estado, van a ir a la huelga, profesores, trabajadores. Es la primera huelga general a estos niveles, sin embargo es muy significativo que a pesar del peso que pueda o no tener esa huelga, mañana se va a aprobar la ley. Sí, a ver, mañana la ley se va a aprobar pues simplemente porque en el Gobierno el Partido Popular tiene mayoría. Es decir, otra cosa es que la respuesta social que hay es importante. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo social con esta ley y eso es un reflejo, la huelga. Otro tema es que también que la huelga en la que hoy está convocada en el sector de la educación está convocada por una serie de sindicatos que además también hacen una huelga también debido a los recortes que vienen dados por el decreto del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos aquí en el País Vasco ese decreto no se está aplicando, se ha interpuesto un recurso que se ha admitido a trámite y, bueno, y nosotros seguimos sin aplicar. Eso para nosotros es una forma también de garantizar la calidad de la enseñanza de nuestro sistema. Al fin y al cabo lo que estamos evitando es, por un lado, pues, el aumento del número de horas del profesorado, con lo que va también en perjuicio de la calidad
de la enseñanza que puede dar el propio profesorado. También está el tema de las ratios, es decir, el número de alumnos por aula. Es decir, nosotros, desde luego, no queremos tener aulas masificadas porque eso va en detrimento de la propia calidad de la enseñanza, entonces nos hemos mostrado muy firmes en esa postura. O también el tema de las sustituciones, es decir, para que no esperar a 15 días para que tenga un profesor sustituto en clase cuando falta el titular, ¿no? A eso me quería referir ahora a continuación, porque sí que es verdad que desde las asociaciones de padres sí que se está denunciando de alguna manera que la situación de las sustituciones sí que está sufriendo directamente el efecto de los recortes. Sí, bueno, en estos momentos aquí no se está aplicando, es decir, en estos momentos aquí a los 5 días ya tienen la sustitución. Entonces, pues bueno, esos recortes que a nivel estatal realmente se llevan aplicando ya casi un año, pues sí tienen un impacto bastante negativo. Cuando usted cogió la cartera de Cultura y Educación y Política Lingüística, decía que en educación hay que mantener lo básico, que lo básico no se va a tocar. ¿Qué es lo básico? Nosotros debemos preservar el servicio esencial que es la educación, ¿no? Y ahí, como primera prioridad, parece un poco redundante, ha sido el tema de las personas. Es decir, nosotros mantenemos el capítulo 1, es decir, todo el profesorado, que estamos hablando simplemente en el sistema público, ya serían 22.000, más de casi 23.000 docentes, ¿no? Pero bueno, no solamente es ese ámbito, sino también el de las concertadas, y luego ya dentro del propio departamento del que soy responsable, pues ahí también podemos hablar también del ámbito de la cultura o de la propia universidad, por ejemplo, ¿no? Ese es un aspecto importante. Por otro lado, un servicio esencial puede ser también es el mantener las becas. Las becas se ha hecho una periodificación distinta, bueno, ya son tecnicismos un poco ya de cara al presupuesto, pero se mantienen las becas, las ayudas al transporte, los comedores. Se mantiene también todas las ayudas a la educación especial, y de hecho este año también incluso hay una novedad, que hay una ayuda especial para los niños sordociegos, que es novedosa, y realmente damos una mejora también ahí en la oferta. Es la idea de intentar mejorar todo nuestro sistema educativo dentro de la situación en la que nos encontramos. Lo cierto es que los recortes sí que acabarán llegando de momento. Ahora estamos en una prórroga presupuestaria, pero no tienen miedo que finalmente cuente con menos dinero y sí tengan que meter mano, por decirlo de alguna manera, en el número de trabajadores que tienen en educación. No, a ver, el hecho de la prórroga presupuestaria no nos cambia de que tengamos más dinero, es decir, la prórroga presupuestaria dice que nos guiamos por lo que teníamos el año pasado, pero la disponibilidad presupuestaria es la que tenemos. De momento, a día de hoy, no ha cambiado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es gastar lo que tenemos. Es cierto que en el ejercicio que hemos realizado en estos meses, en elaborar el anteproyecto de presupuestos, nos ha servido para hacer una priorización realmente para establecer cuáles son nuestros servicios esenciales, realmente cuáles son nuestras líneas rojas. Y entonces ahí es donde hemos hecho hincapié y hemos mantenido nuestra calidad del sistema educativo. La semana pasada, en este mismo plato, teníamos a la directora de Emakunde y nos hablaba de la necesidad de educar a los jóvenes en la concienciación de la importancia de erradicar la violencia de género. ¿Cómo se va a trabajar esa manera, de manera específica desde su departamento? A ver, ha habido una experiencia anterior de llevar a las aulas a personas que han sufrido violencia de género, y nosotros no lo vemos que tenga que ser la forma, ¿no? En estos momentos estamos elaborando un plan estratégico para la igualdad y para la prevención de la violencia de género, que esperamos poder hacerlo público el mes que viene. Entonces estamos viendo desde un enfoque bastante más global, ver cómo educar y cómo prevenir todo ese tipo de situaciones. Para acabar con el capítulo de educación, para pasar ya a cultura, ¿cuáles serían los principales objetivos a corto plazo que se marcan en el sector de la educación? En estos momentos estamos haciendo con el propio sector educativo la presentación un poco de las líneas de trabajo que vamos a desarrollar. Entonces ahí nuestra parte más importante es el alumno, es decir, uno de nuestros ejes principales es el alumno, ¿cómo no? Y ahí lo que estamos desarrollando, por un lado, son toda una serie de programas que tenemos que poner en marcha, que fueron aprobados ya el año pasado con un amplio consenso, que son sobre todo para intentar garantizar la escolarización total de todo el sistema educativo. Entonces ahí pues hay programas de atención a la diversidad, programas de escolarización
de los gitanos, de los inmigrantes, y luego los programas de detención temprana. Entonces hay toda una serie de programas que lo que pretendemos con todos ellos es intentar la mayor escolarización. Después tenemos los programas que estamos analizando también, el tema del trilingüismo. Hasta ahora ha habido una experiencia, que el MET, el conocido MET, en el que se estaban fomentando la educación trilingüe. Entonces en estos momentos estamos haciendo la evaluación de la primera fase. La segunda fase, que es el curso que viene, se evaluará el año que viene, y entre tanto lo que nosotros estamos trabajando en una propuesta de hacer unos proyectos plurilingües. Es decir, ¿por qué le llamamos plurilingües? La diferencia está, es decir, el plurilingüismo no quita el trilingüismo, simplemente vamos más allá. Desde Europa lo que nos van marcando es que además del propio idioma tenemos que tener dos idiomas más. Entonces, en nuestro caso tenemos dos idiomas oficiales, entonces hacemos 2 más 2, es decir, nuestros 2 idiomas oficiales más 2 extranjeros. Por supuesto, incidiremos principalmente en un tercer idioma, que puede ser el inglés, pero ¿por qué no? En algunas zonas depende de la zona o el centro, cuál sea su trayectoria, donde esté localizado geográficamente. Por ejemplo, puede haber centros de la zona más próxima a la frontera con Francia, pues de Irún o de San Sebastián, que prefieran o tengan una trayectoria en la formación en el francés, ¿no? Y luego trabajaremos en una cuarta lengua. Esa es un poco la idea que tenemos. Ahí hay un gran trabajo por hacer todavía, porque todavía hay que establecer cuáles son los objetivos concretos y medibles que queremos que tengan de competencias en cuanto a idiomas que tengan los alumnos, saber exactamente qué nivel esperamos o deben tener los alumnos al terminar la formación obligatoria. También es muy importante cuál es la formación del profesorado, es decir, qué perfil se le va a exigir al profesorado, y después también requiere una formación adecuada. Y luego también hay que tener en cuenta cuál es el recorrido que pueda tener, porque hay centros que ya llevan muchos años impartiendo idiomas con distintos proyectos propios de centro, ¿no? Entonces hay que acordar con un amplio consenso con los centros y con todas las comunidades exactamente cómo llevar a cabo todos esos programas. Luego también podemos hablar también, si quieres, del Escola 2.0, es decir, en estos momentos, hasta ahora lo que se ha hecho es una dotación de infraestructuras, es decir, de ordenadores prácticamente, y ahora lo que tenemos que es seguir avanzando por ese camino, y ya es lo que es utilizar esos medios con los que hemos dotado a los centros y al alumnado para utilizarlos eficazmente, es decir, utilizarlos ya realmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted hacía referencia ahora sobre la situación sobre la cercanía con las ikastolas de Iparralde. Hace apenas 2 semanas hubo bastante polémica en Guipúzcoa porque se anunció una ayuda para ayudar a una de las ikastolas de Iparralde. ¿Cómo vivió esa polémica? Bueno, a ver, nosotros yo creo que dentro de lo que es Euskal Herria, es decir, tenemos lo que es la propia comunidad autónoma, pero luego también somos conscientes de que existen tanto Navarra como en Iparralde, que son parte de Euskal Herria, ¿no? Y nosotros siempre nos hemos posicionado en el que vamos a ayudar, dentro de lo que es la legalidad, nos permita a que en todo el tema de ayuda de lo que es la promoción y en el ámbito del euskera. Y desde luego ahí esa es nuestra postura. Otra cosa es que, bueno, pues, dentro de lo que es nuestras posibilidades y nuestro marco legal. Porque el discurso del Partido Popular y de UPyD ha sido muy duro con dar ayudas a las ikastolas de Iparralde. Sí, bueno, ya son políticas un poco más extremistas que se pueden llevar, pero es decir, yo creo que sí tenemos que tener un posicionamiento de ayuda. Al fin y al cabo formamos parte del mismo país. Antes hablábamos de la ley del ministro Wert. En esa ley también hubo mucha polémica con la situación del catalán y indirectamente también del euskera. ¿Qué opinas sobre aquellas palabras en las que decía que aquella decisión del Tribunal catalán que dice que si un solo alumno pide que las clases se impartan en castellano, se impartirán en castellano en detrimento del catalán? No, pero bueno, yo creo que eso ya se le ha dado un poco la vuelta, ¿no? Sí, pero bueno, quiero decir que ese tipo de decisiones no sé si no hacen mucho daño o cuál es su valoración. No, yo creo que el sistema de inmersión lingüística que tiene Cataluña da respuesta a una realidad que no es comparable con la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema de modelos lingüísticos que respetan absolutamente toda la pluralidad que tenemos y también que dan hasta cierto punto respuesta a la situación real que tenemos de idiomas.
Quiero decir que con ese tipo de decisiones o titulares, sobre todo, tal vez a veces se intenta hacer algo, romper con la normalidad que tal vez hay en las aulas. Desde Cataluña eso es lo que se denunciaba, que se hace una polémica de algo que ya está normalizado. Sí, o sea, lo que pasa que es eso, como cuando vienen imposiciones de fuera, pues siempre es un poco la rebeldía, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues muchas veces ese tipo de declaraciones públicas, pues bueno, hacen fuerza. Entonces, pues bueno, yo creo que muchas veces con ciertas medidas generas problemas donde no existen. Eso es a lo que me quería referir. Sí. Y más o menos es lo mismo que sentimos nosotros con el tema de la LOMCE. Es decir, o sea, aquí se están generando problemas donde no existen. Es decir, nosotros sí pensamos que tenemos que seguir avanzando en la defensa del euskera, en una mayor utilización del euskera, y eso no nos lo va a facilitar la LOMCE tal y como está. Entonces, ese problema, que para nosotros es una necesidad, no nos lo soluciona. En cambio, nos puede generar otra porque nos puede imponer un sistema que lo que nos suponga es un retroceso en todos los avances que se han dado al respecto. Hablamos ahora de la situación de la cultura. La cultura sí está sufriendo directamente la mala situación económica, la crisis está incidiendo directamente en la situación de la cultura. ¿Cuál es actualmente la situación del sector en Euskadi? En estos momentos nosotros sí es cierto que da la sensación, como siempre oís la frase de que parece que aquí el perjudicado es la cultura, ¿no? En un departamento como el que tenemos, que es bastante grande, y tenemos como 3 áreas bastante identificadas, por así decirlo, aunque después la dispersión es mucho mayor, ¿no? Entonces, a la hora de elaborar el presupuesto, hemos querido elaborar un presupuesto equilibrado. Y luego también salvando los servicios esenciales, salvando lo que es lo esencial. Y eso esencial no solamente se ha referido a lo que es el ámbito educativo, que por supuesto ahí es donde realmente sí tenemos una prioridad, pero también en lo que se refiere a las otras áreas. Entonces la cultura también, ahí hemos guardado por lo menos, hemos intentado guardar esos servicios esenciales, también las personas, ¿no? Cuando hablábamos antes de capítulo 1, podemos hablar de personal de esta casa, podemos hablar de las orquestas, es decir, hay muchos ámbitos en los que se ha priorizado. Y luego también es cierto que una vez que salvas todos esos servicios esenciales en este ejercicio, es decir, con la disponibilidad presupuestaria que tenemos, es decir, ¿qué hacemos? ¿Por qué apostamos? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? ¿Qué es lo que tenemos que impulsar? Entonces ha sido un ejercicio muy importante. Entonces, en el ámbito de la cultura, este ejercicio también ha sido bastante duro. Es decir, en estos momentos que tenemos un país con 3 territorios históricos, con distintas instituciones, con un montón de, pues podemos hablar museos, archivos, actividades. Entonces, a la hora de coordinar, organizar y utilizar los recursos de una forma eficaz, ahí es donde realmente hace falta un verdadero trabajo. Entonces, sí se ha hecho una priorización de proteger lo que realmente es para nosotros estratégico y luego intentar, pues bueno, potenciar ciertos sectores más débiles y otros, bueno, readecuarlos. Ha sido un trabajo bastante interesante, pero duro. Vamos a hablar en concreto de algunos de los proyectos que en los últimos tiempos más dudas han generado. Hablamos de la situación de la capitalidad cultural de Donostia 2016. ¿Cuál es la situación real? La situación real. En estos momentos, tras conseguir el año pasado la capitalidad, que fue todo un trabajo muy intenso, se ha llevado un proceso de un trabajo tal vez más interno, de organización, de establecer la fundación y después también de realmente ver cuáles son los proyectos, una definición mucho más intensa del contenido de todos los proyectos, y ahora lo que estamos haciendo también es un ajuste presupuestario. Es decir, el ajuste presupuestario es debido primero para realmente qué es lo que se va a hacer y luego también hay que no podemos perder de vista la situación económica. Este año ya se ha aprobado el presupuesto del 2013 y estamos en estos momentos acordando cuál va a ser el presupuesto del proyecto en su conjunto. Es decir, no solamente de este año, sino este plan plurianual en el que nos tenemos que meter, ¿no? Hay un verdadero compromiso, una verdadera apuesta. Realmente sí pensamos que es un proyecto, no es un proyecto de ciudad, es un proyecto de país, es un proyecto estratégico de Euskadi, es la imagen de Euskadi en Europa, y también en España, en España y en Europa, pero sobre todo en Europa. Entonces es nuestra cara. Entonces yo creo que es una apuesta muy bonita. ¿Y cómo va a influir ese recurso que ha presentado Córdoba? ¿Cree que tiene recorrido? No creo que tenga mucho recorrido. Hay más que nada
yo creo que a estas alturas, es decir, una vez que se ha iniciado todo el proceso, el recorrido que pueda tener es escaso. Aparte que la decisión es una decisión europea, y aquí por mucho que haya en los tribunales aquí se tome una decisión pues, que no tiene capacidad de influir en lo que es una decisión europea. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? No lo sé, pero vamos, no creo que influya en la situación en la que tenemos. Por lo tanto, ¿no tambalea el futuro de la capitalidad cultural? No, estoy segura, va a salir adelante y vamos. Y todos estamos ahí trabajando con AICO para que realmente tenga todo el éxito. Hablamos de la situación de los museos. Usted en una entrevista afirmaba que los museos deben hacer un trabajo en red para utilizar los recursos entre todos. Sí. ¿A qué se refiere? Es decir, en estos momentos tenemos una gran cantidad de museos, tanto grandes, pequeños, en muchas ciudades. Podemos hablar desde cualquier pequeña población que pues, bueno, tiene una serie de recursos propios y dice, bueno, con esto podemos hacer un museo, ¿no? Pues hay situaciones muy diversas. Entonces, y luego también hay museos en los que son dependientes de la administración del gobierno vasco, otros dependen de las diputaciones, otros dependen de los propios ayuntamientos, ¿no? Yo creo que ahí hay todo una atomización y sí hay que hacer una coordinación de esfuerzos y poder intentar trabajar en red realmente para que tengamos un patrimonio cultural realmente que sea válido y que esté al servicio de la ciudadanía. ¿Hay alguna posibilidad de que Chida Leku vuelva a estar activo? Vamos a trabajar por ello. Y en cuanto a la situación del Bono Cultura, sí que se anunció la desaparición como tal del Bono Cultura. Usted sí afirmó que trabajarían en analizar una propuesta alternativa al Bono Cultura. ¿Han avanzado algo en este tema? Sí, estamos trabajando en ello. Es decir, en el Bono Cultura lo que fue un buen servicio en el sentido, pero lo que pasa es que estaba muy ligado a una época del año, era en Navidades, y simplemente para una serie de sectores. Entonces nuestra idea es intentar abrir lo que es esas facilidades a todo el año y luego que pueda tener incidencia en todos los ámbitos culturales. Entonces lo que queremos es que hacer accesible la cultura a todo el mundo, es decir, no solamente a unos cuantos y en una época del año, sino a todo el mundo y en los distintos ámbitos de cultura. Estamos trabajando en ello, esperemos que a lo largo de este año poderlo poner en marcha. Usted antes sí apuntaba a esa frase tal vez un poco manida, que en tiempo de crisis el primero que sufre es la cultura. ¿Hay que replantearse de alguna manera el modo cultural que hemos conocido hasta ahora? ¿Un modelo sustentado muchas veces en subvenciones o...? Sí, yo creo que por un lado tenemos que hablar de una coordinación interinstitucional. Yo creo que falta una cultura, hablando de cultura, de trabajo coordinado y conjunto, eso por un lado. Y por otro lado, de que también, la cultura no solamente es pues, un complemento, sino también es un factor económico muy importante. O sea, de hecho, también ya se están potenciando las industrias culturales y creativas. O sea, al fin y al cabo, la cultura también es economía, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que haber una mayor colaboración pública y privada a la hora del desarrollo de la cultura. Y creo que también hay que trabajar un poco en esa línea. No tenemos que siempre pensar, pues bueno, pues cuál va a ser la convocatoria o la ayuda que voy a tener este año para poder desarrollar un proyecto u otro, ¿no? Sino tenemos que aprender todos a pensar de otra manera. Apenas nos quedan ya 2 minutos para acabar la entrevista. No quiero despedirme sin preguntarle, porque el lunes el Gobierno sí anunciaba la recuperación de esas ayudas individuales al euskera, al aprendizaje del euskera. ¿Han recuperado esas ayudas que los socialistas habían retirado? ¿Por qué han adoptado esta decisión? A ver, para nosotros el euskera es un ámbito estratégico de país, no solamente de gobierno, sino es del propio país. Y estimamos que tenemos que facilitar lo más posible a todo el mundo que pueda adquirir ese conocimiento o utilizar el euskera en todos los ámbitos. Entonces, sí era una ayuda muy demandada y que realmente va a dar satisfacción a muchas de las personas y cubrir un sector que estaba también necesitado. Cristina Uriarte, muchísimas gracias por acudir a esta entrevista. La próxima vez analizaremos todavía muchos aspectos porque todavía me han quedado muchas en el tintero. Supongo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sori. Hasta aquí, por lo tanto, esta entrevista de actualidad de hoy. Es ya un momento para el debate.